Uno de los atractivos turísticos muy famosos aquí en Arequipa es la famosa Ruta del Sillar. Y básicamente es turístico porque tiene esculturas que son súper instagramiables, como se dice últimamente. Estas esculturas son formadas en sillar por los canteros que trabajan ahí. Pensábamos que estábamos perdidos porque tomamos colectivo local y nos bajamos en un lugar en donde no conocemos porque nunca hemos venido para el distrito de Cerro Colorado. Ya vimos un letrero que dice que estamos cerca. Bueno, estamos a 2.3 kilómetros, no es tan lejos en realidad. Así que vamos a seguir caminando. Sí, tienes la opción de tomar carro desde acá, hay colectivos que te llevan, pero vamos a caminar para ver qué tan lejos. Y llegamos a la tercera señalización de la Ruta del Sillar, que dice que estamos a 600 metros, súper cerca. Por fin llegamos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. 3 kilómetros después de donde nos dejó el colectivo, el bus, hemos llegado. Son las 11 de la mañana y se ve el Chachán y el mosquito ahí atrás. Los trabajos libres de la acción, como acá adelante tienen, son libres. Ah, sí, eso le iba a preguntar. Y más abajo hay más trabajo, libres. ¿Y ya? Por supuesto, ustedes y trabajos cercados en el mismo camino van a encontrar dos y sobre todo que están cobrando particularmente que no es la. Ok. ¿Y eso cuánto está la entrada de eso? No, pero Ok. ahí mismo. Ya listo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Está aquí porque Arequipa, además de conocerla como la Ciudad Blanca, también se le conoce como el León del Sur, por toda su participación en la historia del Perú, de la independencia y tal. ¿Tocó, no? Y esta pues es la típica foto que vemos en Instagram del lugar, en donde está la representación de una iglesia jesuita, el logo del Perú y el logo de Arequipa. Qué bestia, qué tal trabajo. Para hacer esos dos logos dice que se pusieron en... ¿Cómo se llama esto que utilizan para construir casas? Andamios. Construyeron andamios de tipo 3 pisos para poder hacer los tallados de allá arriba. Alucinante realmente. Y bueno, la iglesia jesuita que representa pues la religión católica en todo el Perú. Y esta de acá es una de las esculturas que también puedes visitar gratis, o sea que incluye dentro de los 5 soles de la fundación. A las personas que trabajan con el sillar se les conoce como canteros, y de hecho para obtener este sillar tienen que hacer 7 pasos que son parte de un proceso técnico, que son el desbroce, el partido, el cortado, el refilado, el labrado, selección y el apilado de este material. Una vez que hacen todo eso ya queda en cuadraditos para que puedan llevarlo a cualquier lugar para poder construir algo. Y si quieres ver todas las fotos que tenemos de este lugar que este joven me ha tomado, siempre me dicen, ¿cómo haces para tener bonitas fotos? Y obviamente no soy yo quien toma las fotos, obviamente es otra persona que me las toma. Así que, bueno, todas esas fotos están en mi Instagram, que voy a poner aquí a este lado de la pantalla. Es Claudia.Zabalaga. En el TikTok también aparecen cosas así súper randoms en mis viajes. Y en Facebook está el proyecto En Ruta por el Perú, en donde también puedes ver todos los videos y puedes compartirlo para que más personas lleguen a estos lugares, ¿no? Así que sí, eso es. Ay, carajo. De hecho hay un documental muy bonito en donde te dicen cómo es que se inicia toda la quebrada, de dónde sale el sillar, qué volcán fue el que erupcionó todo esto para que se hagan estas canteras en particular. Y también te hablo un poco sobre los trabajos de los canteros. Te voy a dejar la descripción ahí abajito porque a mí me encantó, es animado, dura 5 minutos y te explica todo lo que tienes que saber antes de venir a la Ruta del Sillar. Algo que no me gusta de los tours es justamente eso, que ya se van y algunas personas no llegan a hacer todo el recorrido porque mientras que te toman fotos, mientras que esperas que otro se desocupe de la estatua y tal, o sea, tu bus te deja. Entonces, y ese bus ha venido con nosotros, ¿no? Un poco más adelante. Entonces, realmente vale la pena pagar esos 30 o 40 soles para un ratitito nada más del recorrido. Obviamente te llevan a más lugares, pero en su mayoría son lugares que puedes visitar con 1 sol, 2 soles
caminando un poco y conociendo un poco más de la ciudad. O sea, vale la pena más atreverte a caminar y tal antes que contratar un tour. La confusión. A la ciudad de Arequipa se le dice también Ciudad Blanca porque la mayor parte del centro histórico fue construido con este material, con el sillar o piedra volcánica, que justamente sacaron de canteras muy similar a esta. Primero se usó el sillar para construir las iglesias, luego los monasterios, como el monasterio de Santa Catalina, y luego ya para la construcción de casonas de personas importantes que vas a poder ver en todo el centro histórico. Básicamente se usaba el sillar porque mantenía el ambiente fresco y la manera en cómo construían con esta piedra hacía que la casa sea más resistente a los temblores. Y de hecho esta zona es una zona sísmica. Entonces aquí en la ruta del sillar, además de sacarte fotos increíbles, vas a poder aprender sobre la extracción del sillar, vas a ver algunos trabajos de los canteros, creo que hay más o menos 30 figuras. La entrada general está a 5 soles, pero hay secciones independientes a la fundación y tienen un costo adicional de 3 soles. Y para llegar hasta aquí, nosotros tomamos un carro desde el Puente Grau, cerca al centro histórico, y nos costó el pasaje 1 sol, hasta la curva donde está el desvío para la ruta del sillar. Todos los conductores y los cobradores saben de esta zona. Entonces desde ahí tú tienes la opción de tomar un colectivo que te va a llevar hasta la ruta del sillar, o puedes caminar los 3 kilómetros de distancia. Es una zona industrial. Si vas de día hay mucha gente trabajando, entonces no pasa nada por caminar por esas calles. También hay un carro naranja que te lleva hasta muy cerquita del letrero, creo que es el último letrero, el de 600 metros, pero este carro se demora demasiado en pasar y nosotros, por ejemplo, no lo vimos más que cuando ya nos estábamos yendo. Yo te recomiendo que ni bien llegues a la ciudad, vayas al museo que se encuentra en el segundo piso del portal municipal. Entonces en este museo del portal municipal vas a aprender muchísimo de la ciudad de Arequipa y tienen una parte exclusiva sobre el sillar. Y justo lo que te decía, van a hacer unas letras que dicen León del Sur. Por eso la escultura del león en una parte. Ah, bueno, ahí también se ve un león. Sí, es por eso. Esta zona tampoco hemos entrado, es una de las zonas en las que se pagan. Hay 2 zonas en las que se paga, aparte de los 5 soles, 3 soles adicionales por cada zona para ver algunas otras figuras. Están muy bonitas. Si quieres, puedes pagar y entrar. Son trabajos privados. Qué nice eso del León del Sur.